en una ciudad donde las luces brillaban con intensidad, pero las sombras de la indiferencia cubrían sus rincones más oscuros, vivía una mujer llamada Elena, cuya vida era un reflejo doloroso de la soledad y el abandono. Nadie quiso ayudar a esta mujer pobre, nadie quiso escuchar sus súplicas silenciosas. Y sin embargo, en medio de ese abandono absoluto, sucedió algo que cambiaría su destino para siempre. Desde el primer instante en que su historia comenzó, el mundo la ignoró. Caminaba por las calles con el cuerpo cansado, la ropa desgastada y las manos temblorosas, llevando sobre sus hombros el peso de una existencia que parecía haber sido escrita para el olvido. Sus ojos, grandes y llenos de una tristeza profunda, reflejaban un dolor que nadie se atrevía a mirar a la cara. La cruel realidad que enfrentaba no era solo la pobreza, sino el constante rechazo de una sociedad que volteaba la mirada cuando ella buscaba ayuda. Cada paso que daba era un recordatorio de que nadie estaba allí para sostenerla, nadie para tenderle una mano en la tormenta. Elena había perdido todo, su hogar, su familia y la esperanza. Había sido madre soltera de 2 niños pequeños, quienes un día fueron arrebatados de sus brazos, debido a la falta de recursos y la incapacidad de protegerlos en un mundo tan despiadado. El abandono de sus hijos fue una herida que desgarró su alma y la dejó en un abismo, donde la tristeza y la desesperación se entrelazaban con la sensación de culpa y fracaso, sin trabajo, sin un lugar donde dormir, y sin nadie a quien acudir. Cada día era una batalla interminable contra la miseria y el rechazo. En las noches frías se acurrucaba en una esquina de un parque, temblando no solo por el frío, sino por el miedo y la incertidumbre de lo que traería el amanecer. A veces lloraba en silencio, intentando recordar un tiempo en el que la vida tenía sentido y la felicidad parecía posible. Pero ese tiempo se había ido, y con él la luz que una vez iluminó su corazón. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible, algunos con miradas de desprecio, otros con la indiferencia absoluta de quienes no quieren enfrentarse a la realidad que esa mujer representaba. Nadie quería ver su dolor, ni compartir su carga. Los días se convirtieron en un ciclo interminable de hambre, frío y desilusión. Elena sentía que el mundo la había olvidado, que su existencia no tenía valor y que su sufrimiento no merecía atención. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, su espíritu, aunque desgastado, aún luchaba por mantenerse vivo. En una de esas tardes grises, cuando la desesperanza amenazaba con consumirla por completo, sucedió algo inesperado. Un hombre, un desconocido que había visto su figura frágil y su mirada perdida, decidió detenerse. No fue un gesto heroico ni grandioso, simplemente se acercó con la humildad de quien entiende que detrás de cada rostro hay una historia que merece ser escuchada. Este hombre, llamado Daniel, trabajaba en una organización que ayudaba a personas en situación de calle, pero su encuentro con Elena fue distinto a todos los demás. No vio solo a una mujer necesitada, sino a un ser humano roto, con cicatrices invisibles y un corazón que aún podía sanar. Sin palabras grandilocuentes, le ofreció una taza de café caliente y una manta. Pequeños gestos que para Elena fueron como un bálsamo en medio del desierto. A partir de ese día, Daniel comenzó a visitarla con frecuencia, no solo para darle comida, ropa, sino para escucharla, para devolverle la dignidad que la sociedad le había arrebatado. Poco a poco, Elena comenzó a abrir su corazón, compartiendo sus miedos, sus sueños perdidos y su deseo de reconstruir una vida que parecía imposible. Cada encuentro era una luz en su camino, un recordatorio de que aún existía la esperanza. El proceso fue lento y doloroso. Elena tuvo que enfrentar no solo la pobreza material, sino también las heridas profundas que la habían dejado vacía. Con la ayuda de Daniel y la organización, logró acceder a un refugio donde podía dormir segura y recibir atención médica. Empezó a tomar pequeños cursos para aprender nuevas habilidades, a reconstruir su autoestima y a encontrar
fuerzas para seguir adelante. A pesar de las recaídas, la tristeza y los momentos de duda, Elena nunca perdió la voluntad de luchar. Sabía que el camino era arduo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. La comunidad comenzó a ver en ella no solo a la mujer pobre que antes ignoraban, sino a una persona valiente que enfrentaba sus demonios con coraje y determinación. Elena se convirtió en un símbolo de resiliencia, una historia que inspiraba a otros a no rendirse ante la adversidad. La mujer que una vez fue invisible ahora hablaba en eventos, compartiendo su viaje y alentando a quienes se sentían derrotados a buscar ayuda y creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Su transformación fue tan profunda que logró reencontrarse con sus hijos, quienes la recibieron con lágrimas y abrazos que sanaron el alma de todo. La vida, que parecía haberse ensañado con ella, le había dado una segunda oportunidad. Gracias a la bondad inesperada de un extraño y a la fuerza imparable de su espíritu. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que pienses en todas esas personas que caminan a nuestro lado sin que las veamos, en el poder que tiene un pequeño acto de amor para cambiar vidas enteras. ¿Has vivido alguna vez un momento en que una ayuda inesperada te haya salvado? Me encantaría saberlo y compartirlo aquí contigo, porque cada historia de esperanza es un faro en la oscuridad para alguien más. Antes de que te vayas, déjame un comentario contándome qué sentiste al escuchar esta historia, cómo te movió por dentro y qué pensamientos te dejó. Comparte esta historia para que más personas puedan ver que aunque nadie quiera ayudar al principio, un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. La transformación de Elena no fue un camino recto ni fácil. Después de ese primer destello de esperanza, la realidad volvió a golpear con fuerza, probando cada fibra de su ser y poniendo a prueba la fragilidad de sus sueños. Aunque ahora tenía un refugio seguro y el apoyo de Daniel, los días en los que la inseguridad y el miedo la asaltaban eran incontables. La pobreza no desaparece con un simple acto de ayuda, y las cicatrices invisibles que llevaba en el alma seguían latentes, recordándole cada instante la lucha titánica que enfrentaba. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de oscuridad cuando Elena empezó a descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía, una voluntad férrea que la impulsaba a levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parecía perdido. Los obstáculos eran abrumadores. La burocracia para recuperar la custodia de sus hijos parecía un laberinto sin salida. Las miradas de algunos la juzgaban sin conocer su historia, y el eco de su propia culpa resonaba con intensidad en su mente. Pero Elena comenzó a entender que para sanar y avanzar, debía perdonarse a sí misma y dejar atrás el peso de la culpa que la había mantenido atada al pasado. Con cada pequeño logro, con cada paso dado hacia la estabilidad, ella reconstruía su dignidad y recuperaba el amor propio que el mundo le había arrebatado. Su aprendizaje se volvió un faro para otros que, como ella, sentí que la vida los había condenado a la invisibilidad y el abandono. En ese proceso de reconstrucción, la conexión con Daniel se hizo aún más profunda. No solo era su apoyo externo, sino el amigo fiel que escuchaba sin juzgar, que creía en ella cuando ni siquiera ella misma podía hacerlo. Él la animaba a seguir, a no renunciar a sus sueños, y juntos enfrentaban las tormentas que parecían interminables. Daniel le presentó a otros que, como ella, estaban en caminos de recuperación y superación, formando una red de solidaridad que se convertía en un abrazo cálido frente a la fría indiferencia del mundo. En ese grupo, Elena empezó a encontrar no solo compañía, sino también un propósito: ayudar a otros que, como ella, habían sido olvidados y excluidos. El momento que marcaría un punto de quiebre definitivo llegó cuando Elena, con todas sus fuerzas, logró reencontrarse con sus hijos, en un encuentro lleno de lágrimas y emociones contenidas. Aquella reunión no solo fue un acto de justicia, sino la confirmación de que el amor y la perseverancia podían vencer incluso los mayores obstáculos. Los abrazos que se dieron fueron el inicio de una nueva etapa, un renacer para los cuatro,
donde el pasado doloroso se transformaba en una base para construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Elena entendió que su historia no terminaba en la pobreza ni en la desolación, sino en la valentía de seguir adelante, en la capacidad de transformar el sufrimiento en fuerza. A partir de ese instante, Elena dedicó su vida a ser la voz de quienes no podían hablar, a tender la mano a quienes, como ella, sentían que nadie los veía ni los ayudaba. Se convirtió en un símbolo vivo de que la ayuda puede llegar, incluso cuando nadie parece querer darla, y que un solo acto de bondad puede ser la chispa que enciende la luz en la oscuridad más profunda. Su historia, ahora compartida con miles, inspira a otros a no rendirse, a luchar contra la adversidad y a creer en la humanidad que todavía existe en el corazón de las personas. Si esta continuación te ha conmovido, te invito a que pienses en cómo pequeñas acciones pueden ser un salvavidas para quienes están en su peor momento. ¿Conoces a alguien que haya superado un gran desafío gracias a la ayuda inesperada de alguien más? Comparte tu experiencia o reflexión, porque juntos podemos crear una comunidad de esperanza y solidaridad que transforme vidas. No olvides dejar un comentario aquí abajo contando qué sentiste al conocer más sobre la vida de Elena y cómo esta historia te ha inspirado. Comparte este video para que más personas descubran que, aunque a veces nadie quiera ayudar, la compasión siempre puede abrir puertas y cambiar destinos. La historia de Elena, que ya parecía haberse elevado desde las cenizas de la desesperación hacia la luz de la esperanza, enfrentó aún pruebas más profundas que la moldearían de manera definitiva. Tras recuperar la custodia de sus hijos y comenzar a reconstruir una vida estable, pronto se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo sobrevivir, sino sanar las heridas invisibles que la habían acompañado durante años. La pobreza había dejado marcas en su cuerpo, pero el abandono y la desesperanza habían calado mucho más hondo en su alma. Cada día, Elena luchaba contra los fantasmas del pasado, las noches sin dormir, la vergüenza de haber sido juzgada, el miedo constante a perder lo poco que había conseguido. La batalla interna era feroz, y en esos momentos más oscuros, se sentía nuevamente al borde de rendirse, como si el peso de todo el sufrimiento fuera demasiado para soportar. Sin embargo, fue justo en ese abismo donde Elena descubrió la verdadera esencia de su fortaleza. No estaba sola, dentro de ella habitaba una voluntad inquebrantable, la impulsaba a levantarse, incluso cuando el mundo le daba la espalda. Comenzó a buscar ayuda profesional para tratar sus traumas, aprendió a expresar su dolor, en lugar de esconderlo, y poco a poco fue encontrando la paz que tanto anhelaba. Su transformación fue profunda, un proceso lento y doloroso, que requería coraje y honestidad. Pero con cada sesión, con cada pequeño avance, Elena sentía cómo la oscuridad se disipaba, y la luz interna se hacía más fuerte. Se dio cuenta de que sanar no era olvidar el pasado, sino reconciliarse con él para poder avanzar. En paralelo, la relación con sus hijos crecía con un amor renovado, lleno de compromiso y ternura. Elena se dedicó a ser no solo una madre protectora, sino también una guía que les enseñaba a creer en sí mismos, a enfrentar sus propias dificultades con valentía y a nunca perder la esperanza. La familia, que una vez estuvo rota, comenzó a reconstruirse con una base sólida, de amor y confianza. Pero la historia de Elena no se detuvo ahí. Inspirada por su propia lucha, decidió convertir su experiencia en una misión para ayudar a otros. Fundó una organización dedicada a apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, brindándoles no solo recursos materiales, sino también el acompañamiento emocional que ella misma había necesitado para salir adelante. Este proyecto le dio un propósito aún más grande y la impulsó a seguir luchando contra la injusticia y la indiferencia que todavía veía en la sociedad. Elena se convirtió en una voz poderosa que denunciaba la falta de apoyo para quienes atraviesan situaciones similares a la suya, y en una guía para quienes sentían que sus vidas estaban condenadas al fracaso. Su historia, contada con honestidad y pasión, tocó miles de corazones
y encendió una llama de solidaridad en muchos otros. Aquella mujer que nadie quiso ayudar se había convertido en un faro de esperanza y cambio, demostrando que, aunque el camino sea oscuro y lleno de obstáculos, la fuerza interior y la bondad humana pueden abrir caminos inesperados. Si esta parte de la historia te ha conmovido, te invito a reflexionar sobre las veces que una persona o una comunidad pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo. ¿Has sido alguna vez esa luz para alguien en la oscuridad? O tal vez alguien lo fue para ti. Compartir tu experiencia puede inspirar a otros a actuar con empatía y valentía. Antes de terminar, te pido que dejes un comentario contando qué emociones te despertó esta historia y cómo te ha inspirado a mirar el mundo y a las personas que te rodean con más compasión. No olvides compartir este video para que más corazones se abran y más vidas puedan ser transformadas por la esperanza y la solidaridad. Elena, después de años de lucha incansable y transformación profunda, se encontró en un punto de su vida donde cada paso dado parecía abrir nuevas puertas no solo para ella, sino para muchas otras personas que, como ella, habían sido invisibles y abandonadas. Pero el camino no estuvo libre de nuevas tormentas. En ocasiones, el peso del pasado y la responsabilidad de su nueva misión amenazaban con doblegarla. Había momentos en los que la fatiga emocional y física la consumían, cuando las dudas se colaban como sombras persistentes en su mente, cuestionando si todo el esfuerzo realmente valía la pena. Sin embargo, cada vez que el cansancio la quería vencer, recordaba los rostros de sus hijos, los abrazos que le devolvieron la vida y la sonrisa tímida de las mujeres a las que ayudaba. Esa fue su fuerza, la llama que mantenía viva su voluntad y la impulsaba a seguir adelante con más determinación que nunca. En este nuevo capítulo, Elena se convirtió en una líder, una voz reconocida en su comunidad y más allá. Su organización creció y logró impactar vidas de manera tangible. Mujeres que habían perdido la esperanza recuperaban su dignidad, familias que estaban fragmentadas volvían a reunirse, y la sociedad empezaba a mirar con más humanidad a quienes enfrentaban la pobreza y el abandono. Pero más allá de los logros visibles, lo que realmente la impulsaba era la certeza de que su propia historia podía servir como faro para otros que todavía caminaban en la oscuridad. Elena no solo contaba su experiencia, sino que la vivía a través de cada acto de amor y justicia, mostrando que la verdadera transformación nace del corazón y de la voluntad inquebrantable de cambiar el destino. Elena enfrentó también la resistencia de quienes preferían mantener el statu quo, de aquellos que veían con desdén sus esfuerzos y que no podían comprender que detrás de esa mujer había una fuerza imparable. Pero ella no permitió que esas voces la detuvieran, al contrario, las usó como combustible para su lucha, demostrando que la compasión y la empatía pueden vencer incluso los prejuicios más arraigados. Su historia, que había comenzado con el rechazo y la soledad, ahora resonaba en audiencias masivas, inspirando a miles a no rendirse ante la adversidad y a tender la mano a quienes más lo necesitan. Elena se convirtió en símbolo de esperanza viva, de que incluso en los momentos más oscuros, una chispa puede encender un fuego que ilumina el camino para muchos. Si esta parte de la historia te ha tocado profundamente, te invito a pensar en cómo cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia en la vida de alguien más, con pequeños actos de bondad y comprensión. ¿Qué harías tú si estuvieras en la situación de Elena? O si pudieras ser esa luz en la oscuridad para alguien más. Me encantaría que compartieras tus pensamientos y sentimientos en los comentarios, porque juntos podemos construir un mundo más humano y solidario. No olvides dejar un mensaje contando qué te ha inspirado esta historia y compartir este video para que más personas sepan que la esperanza y el amor pueden cambiar vidas, incluso cuando nadie parece querer ayudar al principio. Después de todo lo que Elena había atravesado, su historia no solo era un testimonio de supervivencia, sino una poderosa lección de humanidad que trascendía el tiempo y el lugar. Ella
que una vez fue ignorada y olvidada por una sociedad que cerró sus ojos ante su sufrimiento, se había convertido en el faro que iluminaba la vida de cientos, incluso miles, de personas que se encontraban atrapadas en sus propias oscuridades. En el cierre de este largo y doloroso viaje, Elena comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en haber reconstruido su vida o en haber reunido a su familia, sino en haber transformado su dolor en una fuerza imparable de cambio y esperanza. Su resiliencia y su valentía mostraron que, aunque el mundo a veces sea frío y cruel, el amor y la solidaridad pueden romper cualquier muro y sanar las heridas más profundas. El legado de Elena no fue solo una organización o una voz pública, sino el ejemplo vivo de que nadie está irremediablemente condenado a la desesperanza, y que detrás de cada persona rota hay una historia digna de ser escuchada y un potencial inmenso para renacer. Su historia se convirtió en un llamado para que cada uno de nosotros abra los ojos y el corazón para que reconozcamos la humanidad en quienes nos rodean y no permitamos que la indiferencia sea el destino de nadie. Elena enseñó que a veces un solo gesto, una mano tendida en el momento justo, puede cambiar no solo una vida, sino muchas, y que la verdadera grandeza está en la capacidad de amar y ayudar, incluso cuando nadie más lo hace. Si esta historia ha tocado tu alma, si te ha hecho reflexionar sobre el poder que todos tenemos para transformar vidas, te invito a que no te quedes callado. Sé una luz en la oscuridad para alguien hoy. Comparte este video con quienes necesitan un mensaje de esperanza y recuerda que ningún acto de bondad es pequeño cuando cambia el rumbo de una vida. Por favor, deja un comentario justo ahora. Cuéntame qué sentiste al conocer la historia completa de Elena y cómo te ha inspirado a mirar el mundo con más compasión. Tu voz puede ser el primer paso para que más personas se unan a esta cadena de amor y solidaridad que todos necesitamos. Gracias por escuchar. Y recuerda siempre, nadie está solo. Y juntos podemos cambiar el mundo.